Colombia es un país cuya riqueza cultural es símbolo de orgullo. En cada rincón del país hay una historia por contar, una tradición por rememorar y una costumbre por celebrar. Sin embargo, en los últimos años se han perdido varias tradiciones e identidades, poniendo en peligro la memoria territorial de varios lugares de nuestro país. Un ejemplo de esto es lo que sucede en una vereda llamada El Verjón. Nuestro equipo fue invitado a esta comunidad en donde los niños son descendientes directos de una cultura indígena, pero solo unos pocos conocen sobre sus raíces, aunque esa es una historia para otro momento. Hoy hablaremos sobre Iza, un territorio que históricamente se ha dedicado a los tejidos y al cual logramos acceder gracias al FODEIN del profesor Andrés López Galeano. Al partir, no sabíamos mucho sobre Iza, o qué era lo que nos esperaba, pero teníamos muy claro nuestro objetivo. Al llegar, encontramos un pequeño territorio de Colombia con paisajes muy hermosos, carreteras angostas y personas muy cálidas. Terminamos en un nido verde ubicado en el departamento de Boyacá. En Iza, encontramos la ayuda de la Fundación Nido Verde y de su director. Ellos nos brindarían toda la información acerca de la memoria territorial de Iza. Don Fernando es historiador y es el director de la Fundación Nido Verde. Cuando lo conocimos, vimos una persona amable, el cual viaja con un auto que ha luchado más de 1000 batallas. Mi nombre es Fernando Díaz. En este momento soy director de la Fundación Nido Verde, una organización no gubernamental que ha estado trabajando aquí en Iza ya hace bastante tiempo. Nos gusta el tema de la historia porque es fundamental para la identidad y formación de territorio. Nos llama la atención el asunto de tener identidad regional, porque eso es lo que garantiza el progreso de todos los pueblos. Hablando sobre Iza, comencemos por decir que es uno de los pueblos más pequeños de Colombia en extensión. Tiene aproximadamente unos 34 kilómetros cuadrados y su población se ha mantenido en un promedio de los últimos años en unos 2.000 habitantes. Tiene 7 veredas, estamos a unos 15 minutos de Sogamoso, a unas 3 horas de Bogotá. Estamos en el punto intermedio entre Sogamoso y el lago de Tota. Es un municipio privilegiado por muchas cosas que ya vamos a tratar ahora. Iza actualmente se caracteriza por ser uno de los territorios más bellos de Colombia. Posee un nivel cultural y turístico muy alto. Recientemente fue nombrada como miembro de la Red de Pueblos que Enamoran, galardón que solo poseen 25 municipios de los 1123 de Colombia. Todos los pueblos de todas las culturas siempre tienen algo que los identifica, ¿verdad? Aquí en Iza lo que nos identifica, decíamos, es los tejidos, es lo más tradicional. Lo más tradicional es los tejidos que inicialmente, hablando un poquito de historia, inicialmente eran en algodón. Cundinamarca y Boyacá siempre se distinguieron, desde antes de la conquista española, se distinguieron por ser tejenderos o por empezar a elaborar, que lo hacían inicialmente en algodón, ¿verdad? En algodón. Esto de los tejidos es tan importante, la invención de los tejidos es tan importante en todas las culturas, es tan importante como la invención de la imprenta, por decirlo así, o la revolución industrial, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque es que el hecho, ya decíamos que inicialmente se cubrían era con las ramas que le quitaban a la planta del algodón. Entonces, pasar de cubrirse con ramas a cubrirse con tela que ellos mismos tejían fue un cambio increíble que les transformó la vida a estas culturas. Sin embargo, Iza no ha sido siempre el pueblo alegre que es hoy en día. Constantemente ha sufrido cambios identitarios, los cuales querían borrar la identidad del municipio y borrar la identidad de su gente. Tanto así que en el año 1895 se cambió el nombre de la población a Santa Isabel, ya que Iza en el diccionario castellano significa prostituta, aun cuando su significado original en la lengua muisca quiere decir tierra de noche. Esto causó revuelo en los habitantes de ese entonces. Sin embargo, Iza y su población no eran conscientes de las tragedias que se avecinaban. En el siglo XX, más específicamente la década de 1980, fueron años inciertos para los tejenderos de cobijas y ruanas en Iza. Si bien su oficio se trataba de una actividad de relevancia histórica y cultural asociada a la economía local,
sufrieron de un marcado declive al punto de estar cerca de su desaparición total en los 90. Me preguntaban de mi nombre y no les di respuesta. Yo me llamo Tránsito Mercián Carreño. Mi padre era natural de Tota y mi madre sí era de aquí de Isa, de la vereda de Chihuatá. Por eso mi apellido es diferente a los apellidos que hay en Isa. Doña Tránsito es quizás una de las últimas artesanas del tejido con vida que posee Isa. Ella nos abrió las puertas de su hogar y nos contó su historia. Pues a ver, les cuento. Yo nací en el 1936. ¿36? Sí, me parece. Algo así. En la vereda de Chihuatá, en una vereda de acá de este pueblo. Por allá me crié. Quedé huérfana de la edad de 3 años. Yo no conocía a mi madre. Yo viví con mi solo padre y con él fue que aprendí, él fue el que me enseñó a hilar. Me hizo un uso especial chiquito y me ponía que hilara y que tenía que aprender a buenas o a malas como fuera, pero tenía que aprender a hilar. Y me tocaba. Para comprender el origen de la tradición hilandera de Isa, debemos remontarnos a tiempos prehispánicos, donde las mantas eran objetos de ofrenda y tributo a los jeques y caciques, y de cierto modo cumplían una función de moneda, ya que se utilizaban en términos de trueque o intercambio por productos. ¿Cuál es el referente para nosotros? El referente, lo dicen las crónicas, es Bochica, ese dios mitológico de la cultura muisca. A Bochica se le atribuye el hecho de habernos enseñado el tejido. Hablamos dos cositas de Bochica. Bochica fue ese personaje que hizo el salto del Tequendama en Bogotá, que también era un lago, y él hizo el salto del Tequendama allá, rompió las rocas para que saliera el agua. Cuando esa agua bajó, ese valle, esa sabana hoy en día de Bogotá, se pudo habitar. Entonces la gente se hizo sedentaria. Bochica, que era un gran caminante, lo decía Laura López, una antropóloga que hizo aquí un trabajo sobre el tema. Bochica empezó a caminar, era un gran caminante, empezó a caminar desde el Salto de Tequendama al oriente de Bogotá, empezó a caminar hacia acá, a recorrer todo Cundinamarca y llegar hasta Boyacá y un poquito de Santander. Bochica, la primera parte donde llegó fue a Gámeza. Ya aquí en esta parte, pues, recorriendo todos los pueblos. Él en su recorrido iba grabando en pictogramas, en petroglifos, iba grabando la forma de los telares para que ese algodón lo elaboraran. Y también los diseños él los grababa en las piedras para que después la gente en los tejidos reprodujera esos diseños. Entonces a Bochica es que se le atribuye ese gran tema del tejido que decíamos es trascendental en todas las culturas. La tradición tejedera de Isa nace entonces de una necesidad económica y cultural. Con la independencia ante España, en esta región y en todo el altiplano de los actuales Cundinamarca y Boyacá, el oficio del tejido siguió vigente y estimulado por el clima frío característico de la región. Con la llegada de los españoles, en el tercer viaje de Colón, uno de ellos, Jerónimo Lebrón, salió de las Islas Canarias y trajo las ovejas. Ese fue un paso también trascendental. Además de traer las ovejas, trajo algo de la tradición española en tejido. Entonces fue cuando se pasó del telar vertical al telar horizontal. Se dice que en todas las casas había un telar. De hecho, al iniciar la construcción de una casa, lo primero que definían era dónde iba a quedar el telar y después hacían el resto de la casa. Eso de aquello que en todas las casas había 1 o 2 telares, esa tradición disminuyó un poco en el siglo pasado, a final del siglo pasado. Pero durante todo el siglo XX, el tejido, las mantas, básicamente las ruanas y las cobijas, eran lo que hacían aquí los isanos. Y fue en cierto momento, en cierto sentido, fue la base de la economía.
Para que un territorio pierda sus tradiciones, se necesitan varios acontecimientos juntos. En el caso de Isa, el primero fue su bajo índice poblacional, el cual difícilmente superaba los 2.000 habitantes, bastante bajo en comparación con Sogamoso, el municipio más cercano. El segundo acontecimiento es la carencia de un mercado local, lo cual hizo que el comercio de Isa dependiera de municipios aledaños y que las personas acudieran regularmente los días martes a Sogamoso para poder comerciar sus productos. Ella, como les cuento, murió el tal señor que negociaba tanto en la cobija, que era un finado Pacho Cerón. Entonces ya después de eso se acabó el negocio, que era que él sí negociaba, pero por cantidad de toda la cobija que fuera de Isa, toda la compraba él. Y la hacía los bultos y las remesaba que para Medellín. Y yo no sé qué harían con toda esa cobija por allá. En esa época que decayó ese comercio de las cobijas, de las ruanas, aquí había personas que nosotros hemos hecho algunas investigaciones con los adultos mayores, ¿sí? Algunos de ellos se dedicaban a llevar estas ruanas y estas cobijas de aquí de Isa y llevaban a otras regiones de Colombia, a otros mercados, comenzando por Sogamoso, a Bogotá y a toda Colombia. Es increíble, pero ellos iban a toda Colombia. Eso es lo que nos cuentan los adultos que hacían ese comercio, ¿sí? Y eso fue lo que le dio el valor a Isa, porque entonces todo el mundo hacía cobijas y esas pocas personas aquí en el pueblo llevaban esos productos, entonces se vendía ese producto. Iban a toda Colombia. Entre otras cosas, muy interesante, es que iban al eje cafetero. Por allá en los 60, 70, iban al eje cafetero en los tiempos de la bonanza cafetera. Isa, desesperado por mover su economía, se encontró con otro problema. En aquel momento, no existían medios de transporte adecuados y eficientes para que cada familia pudiera ofrecer sus productos de manera ágil. Esto, y motivado por una ganancia extra, hizo que ciertas personas se dedicaran a recoger los tejidos en cada casa, llevándolos a ciudades cercanas o de otros departamentos. Así, nacieron los intermediarios de Isa. En memorias rescatadas de 1930 hasta 1980, no se datan más de 10 intermediarios. Entre ellos, y tal vez el último, fue Francisco Cerón, recordado coloquialmente como Pacho Cerón. Con su muerte, hace 1990, provocó que el negocio y tradición hilandera de Isa sufrieran un golpe devastador. Esta es la tercera causa del declive hilandero de Isa, la decadencia de los intermediarios. Fuera de cámaras, Doña Tránsito mencionó que vivía en el barrio Sausalí y tras una ola invernal, su hogar colapsó y cayeron las paredes sobre su telar, destruyéndolo para siempre. Lo otro es que se pierden también el oficio y los elementos. Es increíble, pero por ejemplo, aquí donde decíamos que en todas las casas había un telar hace el siglo pasado y que fue base de economía, es increíble que ahora llega una casa y dice, sí, aquí teníamos un telar, pero mi abuelita lo vendió, mi tío lo vendió, se perdió, lo partieron, lo dañaron, lo quemaron, lo botaron, ¿sí? Entonces también se pierde el conocimiento y se pierden los elementos, los usos, los torteros, que son piezas de museo realmente, las perchas. Entonces conservar ese oficio es muy importante porque es parte de nuestra identidad. Los telares formaban una parte fundamental de los hogares en Isa. Sin embargo, con la decadencia que se venía presentando, la gente dejó de darles importancia y los veían como un bien reemplazable y hasta obsoleto. En indagaciones con la Fundación Nido Verde, la cuarta causa de la caída del tejido en Isa es la pérdida de los telares. Parte del proceso del tejido de la lana, que mucha gente aquí lo sabe, pero ya no lo hace. Sí, ya los jóvenes piensan en obviamente buscar otros horizontes, hacer su carrera y tal. Entonces todo eso se conserva en ¿quiénes? En los adultos, básicamente. Entonces ellos son los que tienen ese saber, y las señoras, las que hilan, por ejemplo, ellas son las que tienen ese saber y ese conocimiento. En el momento de que ellas falten, se pierde todo eso. Ya nadie sabe.
Durante los años 80, la tradición de los tejidos se asociaba a un pasado que se quería olvidar, un pasado ajeno, algo indigno para sentirse orgulloso. Se cree que esto inició con las mejoras de infraestructura que vio el pueblo y el nacimiento del turismo en la zona. La quinta causa de la caída de los tejidos en Iza es el olvido. El tejido da la facilidad que emplea a todas las personas de la familia. Los niños hacen las cañuelas, los mayores están perchando, el otro está hilando, la señora está hilando, el señor está también haciendo el paño de la ruana o de la cobija. Durante todo el siglo XX y desde antes, decíamos que fue en la base de la economía. Pasó algo, en lo que hemos estudiado, lo que hemos encontrado es que en la década de los 80, 90, eso decayó bastante, el tejido. Decayó el tejido, ¿por qué? Porque los productos no se vendían, no salían. ¿Por qué razón pasó eso? ¿Qué pasó? Porque creemos, y lo han dicho otras personas también, que el asunto de las importaciones, de la apertura económica de los 90s, y llegó mucha material sintético, nuevo, de colores y tal, y que afectó la venta de nuestros tejidos. Un mundo cambiante y con aperturas mercantiles por todos lados logró afectar una pequeña tradición en un pueblo de Colombia. La globalización significa un gran avance para muchos mercados en el mundo, pero para aquellas personas que viven del diario significaba su lecho de muerte. El último clavo en el ataúd del tejido es la globalización y la entrada de mercancías mucho más baratas, con diseños diferentes a lo habitual. Estos acontecimientos, sumados con el auge del turismo en la zona, hicieron que la gente se olvidara de tejer. Como consecuencia, en algunas familias el desempleo fue el pan de cada día, y el pueblo se olvidó de aquel sentido de pertenencia y de identidad cultural. Sin embargo, todo caso trae consigo un nuevo amanecer, y en Iza, la tradición del tejido tendría un nuevo resurgir entre sus cenizas. En nuestras charlas con la Fundación Nido Verde, nos enteramos que una parte de la población de Iza se encontraba nostálgica con la tradición de sus ancestros, y algunas personas continuaban tejiendo para honrar a sus abuelos. Con este panorama, a comienzos del siglo XXI, la Fundación Nido Verde, encabezada por Fernando Díaz Gómez y con la ayuda de Mariana Patiño, la entonces directora del Programa Nacional de Archivos de Arquitectura, lograron obtener la declaratoria de Bien de Interés Cultural del ámbito nacional en el año 2002 para el pueblo de Iza. Programas como los que ustedes tienen es muy importante porque ahora se está revitalizando lo que es el tejido, lo que es las ruanas y lo que es el oficio tradicional, la artesanía. Eso empezó casi del 2000 para acá, más o menos. Después de que se creó el Ministerio de Cultura, que empezó a fortalecer las tradiciones locales. También nos favoreció mucho la declaratoria de Bien Cultural Iza en el año 2002, que se empezó a fomentar y a rescatar esos oficios tradicionales. La noticia de la declaración causó furor y un sentido de pertenencia en el pueblo izano. Con ello, muchas personas retomaron la olvidada tradición, a la par de un turismo que se terminó de afianzar por la belleza natural del territorio. Algo también importante es que aquí hay mucha identidad, mucho sentido de pertenencia, y se han hecho algunos festivales culturales bien importantes. El Festival del Retorno, el Festival de Música Andina Francisco Cristancho, las fiestas, esas que a veces las miramos como que no como tradicionales, como normales, pero son muy importantes porque eso nos fortalece la identidad cultural y atrae a la vez mucho turismo. Algo importante también, hablando de turismo, es que gusta mucho, aquí vienen mucho extranjero, franceses, españoles, europeos también, ¿verdad? Iza, a lo largo de su historia, ha sido separada de sus raíces. Cambiaron su nombre, moldearon su economía e intentaron hacer que se olviden sus tradiciones.
Aún con eso, las personas de este pequeño territorio de Boyacá demostraron que se puede avanzar con las exigencias de un mundo modernizado sin la necesidad de olvidar quiénes somos y de dónde venimos. Y entonces la invitación es para que vengan y nos visiten. Es un pueblito privilegiado. Estamos a media hora del lago de Tota. Tenemos aguas termales, azufradas, unas, otras con contenido en hierro. Y el oficio artesanal que queremos rescatar, porque es que es importante, porque muchas personas necesitan ese oficio. Siempre habrá un lugar en Iza para todos aquellos que deseen visitar sus tierras. En nuestro caso, nos encontramos con una región pocas veces vista, con una arquitectura colonial que nos hizo sentir como en una película. Nos envolvimos con su gente y sus tradiciones. Nos maravillamos con su capacidad de saber adaptarse a tiempos modernos y conservar la memoria de su territorio en buena armonía, creando así un lugar del cual podemos sentirnos orgullosos como colombianos y reflexionar sobre nuestra cultura, en la cual cada día somos un poco menos de nosotros mismos.